Hola hermanos y bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión estamos invitándoles para que participen con nosotros en nuestro viaje hacia Costa Rica, donde estuvimos dando las conferencias de 2023 de Sola Escritura. Si esta es la primera vez que nos visita en nuestro canal, le invitamos a que nos regale un like, suscríbase en la parte de abajo y comparte este video en todas sus redes sociales. Bienvenidos. Bien, mis hermanos, estamos llegando aquí a la casa de nuestro hermano Jonathan, donde también es la iglesia, así que pues les vamos a dar una pequeña introducción aquí de los hermanos. Aquí tenemos, mire, al pastor Ariel Romo, también tenemos allá al hermano, tengo que ir por acá, mire por ahí, mire cómo están. Y estamos ya ahora a punto por entrar. Vamos a seguir para ver dónde estamos y el hospedaje, ¿verdad?, de los hermanos hasta que estemos aquí. Vamos a estar un tiempito y nuevamente estén pendientes de las conferencias. Bueno, bienvenidos, esta es mi casa. Aquí es donde iniciamos Palabra Viva Costa Rica. La sala se convierte todos los domingos en un salón de iglesia. Entonces, bienvenidos, pueden pasar. Gracias. Pues vamos por aquí. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Igualmente, qué bueno verlo. O por aquí. Hola, ¿cómo está? Buenas. Nancy, ¿cómo está? Pero si viene disfrazado. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Ya estamos en los últimos detalles para comenzar la conferencia aquí en Costa Rica. Estamos coordinando con el PowerPoint, con la información, ya tenemos las personas, la música, así que todo esto se está dando muy bonito. Esperamos nuevamente que todo salga muy bien, así que esperamos que disfruten el resto de la conferencia aquí desde Costa Rica, con la Iglesia Palabra Viva Costa Rica, en las conferencias de Sola Escritura. Así que continúen con nosotros. Estamos muy agradecidos por su presencia aquí. Todos los hermanos que hoy están aquí acompañándonos, realmente es una gran bendición que estén con nosotros. A la entrada les dimos un folletito de información. Ahí van a encontrar un poco del programa, levemente retrasado. Un poco de información de los conferencistas, el doctor Enoel y el pastor Ariel. Y poco de información del almuerzo y de la librería, para que lo tomen en cuenta. Hay una pestañita que está suelta en el brochure, que ahí van a poder, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, la pueden anotar ahí y al final vamos a estar seleccionando algunas para responder. Entonces ahí pueden
hacer sus preguntas. Afuera, aquí hay una pizarrita, ahí hay una canastita donde pueden depositarlas. Entonces, si tienen gusto, pueden hacerlo. Ahora, vamos a pasar adelante al pastor Ariel Romo. Él es de la iglesia Palabra Viva Navarra. Él es argentino de Córdoba. Él hace 7 años que está trabajando en España, en Pamplona, en esta iglesia, y ha sido una gran bendición para nosotros en Palabra Viva Costa Rica. Claramente de ahí viene nuestro nombre, de la iglesia en Navarra. El pastor ha sido un gran amigo, que a pesar de que no nos conocíamos en persona, en el momento en que nos vimos era como si hubiéramos estado juntos desde siempre. El Señor realmente nos ha bendecido con una amistad muy linda, con un discipulado excelente, pero todo para la gloria del Señor. Entonces, los dejo con el pastor Ariel. Gracias. Bueno, como verán, he dejado a los más jóvenes con la tecnología, así que la verdad que es un privilegio, queridos hermanos, estar aquí esta mañana. Como dijo Jonathan, mi nombre es Ariel Romo, pastor de la iglesia allí en España, en Navarra, Pamplona, lo cual les invito a que visiten. Hermoso lugar, frío lugar, pero es hermoso lugar. Y allí tenemos la iglesia, ¿no? Palabra Viva Navarra. Le mando un abrazo y un beso a todos mis hermanos. Y la verdad que es un privilegio estar aquí y compartir este tema tan importante que es la sola Escritura, que es algo que hace mucho tiempo, por desgracia, ha dejado de estar presente en un montón de iglesias. Hoy podemos estar experimentando nuevas revelaciones extrabíblicas. La frase que ustedes seguramente conocerán, Dios me dijo, o Dios ha dicho. Y cuando nos vamos a ver, no es como esa persona dijo. Hoy tenemos apóstoles nuevos, tenemos nuevos profetas, pero bueno, esa parte la dejo para mi amigo doctor Emanuel Hernández, que estará esta mañana compartiendo con ustedes. Y realmente estamos viviendo momentos complicados donde hay palabras y conceptos que antes no se manejaban, que ahora se han manejado y son conceptos totalmente humanos, no son conceptos bíblicos. Y la sola Escritura es ese concepto que espero esta mañana, junto con el doctor Emanuel, podamos juntos estar de acuerdo en que la sola Escritura es la única norma de fe y conducta para poder vivir la vida que agrada a Dios y sobre todo para poder llegar a tener una relación con Dios. Así que realmente sola Escritura va a ayudarnos a limitar estas olas de sectas que podemos pensar antiguas, ¿no? Que vienen de hace mucho tiempo, pero también hay nuevas. En aquellos tiempos, la palabra de Dios era solamente para algunas personas. Y podemos estar criticando a la iglesia de Roma, diciéndole, ellos son los primeros la primera secta o la primera que empezó a interpretar la Biblia de alguna manera distinta. Pero hoy en día también encontramos a nuevas personas interpretando la Biblia de otra manera. Son como unas sectas nuevas donde también hay nuevas revelaciones, hay contradicciones, hay sueños, hay Dios me dijo, hay nueva relación especial con Dios. ¿Has oído? Estos nuevos ungidos, estos nuevos que tienen una relación especial con Dios que vos y yo no podemos tener. Queridos hermanos, esta es una introducción para entender un poquito de la importancia de la sola Escritura. Y quiero que me ayuden un poquito para ver un poco de la historia, ¿sí? De la historia de esto. Yo sé que algunos ya sabrán. Y esto comenzó un poco, si les suena el nombre de Martín Lutero. Quizá para muchos ya tienen la historia muy conocida.
pero otros quizás que no. Martín Lutero es esa persona que le llaman un reformador, que comenzó lo que se llama el protestantismo, y este hombre, un poquito de historia, en el 1505, bueno, él quería ser abogado, y cuenta en su vida que en una tormenta eléctrica muy fuerte, muy importante, que donde tuvo miedo, dice que cae un rayo cerca de él, ¿no? Y él casi pierde la vida. Entonces allí dice, si me salvo de esta tormenta, dice, yo voy a entregar mi vida a Dios, ¿no? Él invoca a una santa, a un ídolo que tenía en ese momento. Él venía de una familia pagana, de un papá minero, y él, al salvarse esa vida, él llega y deja ya esa idea de estudiar abogacía y entra a estudiar la Biblia, ¿no? Entonces, un poquito de historia. Él en el 1507 ya es ordenado como sacerdote, y en su primera misa empieza su lucha. En su primera misa empieza él a tener un conflicto. Él entiende en un momento donde dice, wow, acá tengo en mis manos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y él no entendía estas cosas. Y empezó a tener esas preguntas que creo que vos y yo un día también las tuvimos. Es, ¿qué pasa con mi alma? ¿Cómo soy justificado? ¿Cómo puedo entrar en la presencia de Dios? ¿Cómo puedo salvar mi alma? Y este hombre empezó allí a estudiar la Biblia, fue ordenado como sacerdote. En el 1509 ya empieza a ser licenciado en Biblia, empezaba a destacarse en las cuestiones de la palabra de Dios. Como ustedes ven, en 1510 es enviado a Roma, ¿sí? Por su confraternidad, por su denominación agustina, a Roma, y ahí él empieza a desmoronarse un poco la vida porque veía el desastre que ocurría en la iglesia. Él cuenta que le obligaban a hacer muchísimas misas para recaudar dinero. Había muchísimas cuestiones que él no estaba entendiendo. Él empieza a destacarse, como te digo, a través de la palabra de Dios. Él lo trasladan a Wittenberg en 1511, donde en 1512 se recibe como doctor, ¿no?, en teología, y esto lo facultaba él ya, la gente lo veía como alguien con un intelecto muy alto, con alguien que se destacaba con respecto a los demás. Y comienza el problema, es que este hombre empezó a hacer preguntas, empezó con esa lucha de cómo el hombre es justificado, y los demás maestros, los que estaban a cargo de él, los que estaban arriba de él, dicen, mejor ve a estudiar la Biblia. A ver cómo lo ocupamos de este hombre. Y le dicen, ve a estudiar la Biblia y después nos enseñas. Y él empezaron a darle cátedras, ¿sí? Él estudiaba y después él era el maestro. Y en 1513 estudia los Salmos. Y cuando llega a 1515 y él estudia la carta a los romanos, queridos hermanos, allí es el de ese despertar de que él entiende por primera vez y resuelve ese conflicto que tenía en su vida. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación del que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí está el versículo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y él realmente ahí entiende esa justificación que él no podía lograr, que no era por sus méritos. Le sigue haciendo preguntas a la gente, mire, yo encontré esto. Y él dice, sigue estudiando. Y él continúa estudiando la palabra de Dios y llega al libro de Gálatas. ¿Y qué encuentra en Gálatas? Que ya no estamos bajo la ley. Más cerraba el concepto de justicia de parte de Dios. Sigue estudiando la palabra de Dios y llega a estudiar la carta a los hebreos. ¿Y qué encuentra en la carta a los hebreos? Que un solo sacrificio fue suficiente. Y él entiende todas las cosas que él estaba viviendo dentro de la iglesia de Roma, que no eran justificadas en la palabra de Dios. Claro, él comienza a refutar a todas estas cuestiones, ¿no? Y llegamos a quizás vos conozcas esto que pasó, el 31 de octubre de 1517, clava sus 95 tesis, ¿sí? Que no dividió, sino que purificó por medio de la sola escritura. La intención de él no era dividir la iglesia católica, sino era purificarla, hacer entender que había conceptos que no estaban manejando desde la sola escritura. Él clava la tesis, luego esa tesis se empieza a ser dispersada, ¿no? Empieza a ser conocida, nadie lo podía refutar, ¿no? Las personas estaban diciendo, ¿cómo podemos entender a este hombre? Allí en Heidelberg empieza
a seguir debatiendo y, como digo, nadie lo podía refutar. ¿Qué pasó? Llegó el momento donde las personas dijeron, bueno, hasta aquí. Tú ya no puedes seguir confundiéndonos, tú estás dividiendo a la iglesia, ¿no? A lo único que tenían esa posibilidad de interpretar las Escrituras, y en 1520 ya le ordenan retractarse, ¿sí? Esto es un poquito de historia, así rápidamente, y por supuesto, él no se retracta, pero pide un tiempo. El 17 de abril de 1521 pide un tiempo, ¿sí? Se lo dan y él pide 2 días. Y en este tiempo, en este día, está registrada la oración de Lutero. Y yo quería recordarles esta oración porque creo importante, porque ¿sabes qué, queridos hermanos? Hace tiempo, mucho tiempo, que no se escucha esta manera de orar ante un conflicto, ante una decisión. Hoy estamos escuchando un montón de conceptos que aquí, realmente, en esta oración de Lutero, vas a encontrar una oración bíblica, una oración en la voluntad de Dios, y no lo que estamos escuchando en un montón de lugares hoy en día. Él allí, el 17 de abril de 1521, frente a todos ellos, ¿no? Como le dije, pidió el tiempo, y en esa noche oraba, y voy a citar la oración de Lutero, porque me parece pertinente. Él dice, en este momento de conflicto, él dice, Todopoderoso Dios eterno, cuán terrible es este mundo, cómo abre las fauces para devorarme, y qué débil es mi confianza en ti. Oh, pero la carne es débil y Satanás es poderoso. Si mis esperanzas deben reposar en lo que es poderoso a los ojos del mundo, entonces todo estaría perdido para mí. La suerte está echada, la sentencia ha sido pronunciada. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, mi Dios, ayúdame contra la sabiduría de este mundo. Hazlo tú, porque solo tú puedes hacerlo. Porque la obra no es mía, sino tuya. Yo no tengo nada que no me trajese aquí. No tengo ninguna controversia que seguir con estos grandes de la tierra. A mí también me gustaría acabar mis días con tranquilidad. Eso es vano. Todo lo que el hombre da también falla. Oh Dios, ¿me oyes? Mi Dios, ¿estás muerto? No, tú no puedes morir. Tú solo te escondes. Tú me has escondido para esta hora, lo sé. Viene entonces, por favor, levántate y obra, oh Dios. Sé tú a mi lado por el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que es mi defensa, mi escudo, mi fortaleza. Señor, ¿dónde estás, oh Dios? ¿Dónde estás? Ven, ven, por favor, estoy listo. Estoy listo para dejar mi vida por causa de la verdad. Paciente como un cordero, porque es una causa justa y es tuya. Yo no me apartaré de ti, ni ahora ni en la eternidad. Y aunque este mundo esté lleno de demonios, aunque mi cuerpo, que sin embargo es obra de tus manos, fuese destinado a morder el polvo, a ser estirado en el potro de la tortura, cortado en pedazos, consumido hasta las cenizas, mi alma es tuya. Sí, Dios, porque se tengo como seguro por tu palabra, que mi alma es tuya. Seguiré contigo por edades eternas. Amén. Oh Dios, ayúdame, ayúdame. ¿Cuánto hace que no escuchamos una oración así? ¿Cuánto hace que no escuchamos una oración así? Hoy estamos escuchando, decláralo, decreta, haz que las cosas sucedan. Hoy está la confianza en nosotros mismos. Tú eres un campeón. Esta oración de Lutero la quería traer esta mañana con todos ustedes porque nos recuerda esta dependencia de Dios, de orar de acuerdo a la palabra de Dios, que nosotros somos gusanos y Él es la majestad, Él es el Todopoderoso. Él sigue un día más y el 18 de abril creo que ya conocemos todas estas célebres palabras citadas en la mayoría de los libros y haciendo mención a Lutero. Y él cuando le dicen tienes que retractarte de estas cosas. Hoy mismo, él dice, ya que su más serena majestad y sus príncipes requieren una respuesta simple y clara, yo les daré una respuesta sin dientes y sin cuernos. Y escucha lo que dice, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por la razón clara, yo no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que en ellos es bien sabido que a menudo han errado y se han contradecido ellos mismos. Me veo obligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios.
No puedo y no debo retractarme de nada porque ya que no es seguro ni justo ir en contra de la conciencia, Dios me ayude. ¡Wow! ¡Qué declaración! ¿Esta declaración es tuya y mía? ¿Esta declaración antes de retractar y negar a Dios o comprometer la verdad que crees? ¿Es esta la respuesta? ¿Es la autoridad de Dios en tu vida la sola Escritura? Realmente, luego de esto, claro, empezaron a tener grandes problemas porque nadie le podía refutar. Es tal así que Carlos V dijo que cualquiera que mate a Lutero estaría libre de culpa. Estaría libre de culpa, no pasa nada. Si matan a Lutero, no pasa nada. Realmente, en estas circunstancias, él es secuestrado. Y él piensa que, bueno, ahora me secuestraron y me van a matar. Pero sin embargo, lo secuestran una persona, Federico el Sabio, que lo rescata, lo esconde, ¿no? Y salva su vida, le preserva. Luego, como sabemos, él inmediatamente al año empieza a traducir la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, al alemán, que lo hizo en 3 meses, y conoce un montón de gente que ustedes quizás por el tiempo no puedo hablar de la historia, pero Dios tenía un plan. Y me recuerda cuando a José en el libro de Génesis le pasó todo lo que pasó y dijo, no tengan problema porque lo que era mal para ustedes, Dios los transformó en bien. Me hace recordar cuando Pilato creía que tenía en sus manos a Jesús y era el que decidía la vida de Jesús y Jesús le dice, tú estás haciendo esto porque se te fue permitido. Me gusta cuando Pablo dice, Señor, quítame este aguijón, y Dios le dice, bástate mi gracia. Dios tiene un plan. Y todo esto que pasó Lutero, que fue tremendo, fue terrible, realmente vamos a encontrar que Dios tenía un propósito. Él pensaba que con esto lograría muchas cosas, pero Dios tenía algo distinto, una reforma. El volver a las Escrituras. Y quería darles un poquito el trasfondo histórico de todo esto. ¿En qué momento se dio esto? Y es un trasfondo que lo vemos en la antigüedad, que es lo que voy a comentar ahora, pero quiero que recuerdes y veas lo que está pasando en estos momentos y verás que en la actualidad este trasfondo aún está sucediendo. Se ha corrido allí, no sé por qué, pero se ha corrido la ovejita. La tradición, el magisterio y la sola Escritura. Y queridos hermanos, este trasfondo histórico, en cuanto a la asociación apostólica, es que la Iglesia Católica dice y decía que ellos tienen una relación directa con Dios a través de los papas, ¿sí? Que es la verdadera interpretación o que le da el derecho a la única interpretación de la Escritura. Y cosa que por supuesto, como decía Lutero, no sucede nunca porque si fuera solamente de parte de Dios no habría contradicciones como Lutero justamente justificaba y les declaraba que había entre ellos mismos. Entonces, ¿cuál es el problema de la asociación apostólica? ¿Cuál es el grave problema de ello? Es que hace al Papa, o sea, a una persona infalible. Y ahí tenemos un montón de problemas con ese tema. Ahora, nos quejamos de la Iglesia Católica, pero hoy también hay personas que se creen infalibles dentro del protestantismo. Hay evangélicos y ungidos que es la palabra de Dios. No vas a tocar al ungido, no vas a ir en contra y hablar mal del ungido, ni le vayas a cuestionar. Realmente, queridos hermanos, vemos que en este trasfondo histórico, esta autoridad infalible del Papa llevó a pensar en el tema, por ejemplo, de las indulgencias. Ustedes recuerdan, las indulgencias era esta liberación de los castigos, ¿sí? En un purgatorio para no ir al infierno. Y estas indulgencias realmente fueron tremendas. Fueron una tradición impuesta por el Papa, ¿sí? Ahora, ¿ustedes saben de dónde viene esto? Hay una cita que quiero aquí decir que se llama El gran tesoro y los méritos, ¿sí? Y satisfacciones de Cristo, María y los santos. ¿Qué significa esto? Que el Papa decide que hay personas que han vivido tan santamente en su vida que tienen como tantas buenas obras suficientes para justificarse a sí mismo, que con lo que les sobra pueden justificar a otros. Y esas obras que justifican a otros son administradas por el Papa. Eso hacían con las indulgencias. Justamente es como tener un superávit de buenas obras que te pueden servir a ti. ¿Y cómo se hace? El Papa hacía como una transferencia de cuentas. Sí, ¿te suena la transferencia de cuentas? ¿Los bancos? Bueno,
Cristo, María y los santos tenían un superávit de buenas obras, ¿no? Estos santos que podían justificar a otras personas también, aparte de sí mismos. Ahora, yo estaba aquí buscando un texto bíblico. No existe. Déjenme buscar la cita bíblica. No existe. Invenciones. ¿Saben qué? Tengo un texto bíblico, pero justamente para decir lo contrario. Y le invito a que me busquen, por favor, allí en sus Biblias, Hebreos, capítulo 10, versículo del 11 al 14. Justamente lo que acabo de decir que la Iglesia Católica ofrece es justamente lo contrario a lo que dicen las Escrituras. Hebreos capítulo 10, versículo del 11 al 14. Dice así, y ciertamente, el 11. Y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Queridos hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios. No lo que dice un papa o un credo católico. La sola Escritura ofrece esta evidencia, un solo sacrificio, y es por medio de Jesucristo. Así que, pero, querido hermano, esto que vemos, que nos parece realmente para algunos muy contradictorio, había emisarios que tenían muy en claro esto. Había un hombre, ¿sí? Un emisario dominico llamado Juan Testel, y escuchen lo que le decía, lo quiero citar. Dice, estas indulgencias, decía, son la dádiva más preciosa y sublime de Dios. Esta cruz, él llevaba una cruz grande, decía, tiene la misma eficacia como la cruz de Cristo. Venid, oyente, y yo le daré bulas, que es un documento pontífico, ¿sí? Por las cuales se les perdonarán hasta los pecados que tuviesen por cometer en el futuro. No hay pecado por grande que sea que la indulgencia, escucha, que la indulgencia no pueda perdonar. Ni aún el arrepentimiento es necesario. ¡Wow! Dice, eso, hermano, es si estabas vivo. Pero si estabas y lo querías hacer por un muerto, no hay problema, no pasa nada. Escucha lo que decía Testel. En el mismo instante que la moneda rechina en la caja, es el mismo instante el alma sale volando del purgatorio. Parece locura. Pero si a alguien se le ocurría pensar en dudar de lo que estaba diciendo Testel, Testel tenía una respuesta clara. Testel te decía, oh gente, que eres casi torpe como las bestias, si no entiendes la gracia que se está dando. O sea que si vos de encima decías, pero esto será así, este te decía, si dudas de lo que te digo, eres como una bestia. Realmente esta persona hubiera servido en estos momentos para hacer marketing, ¿no? Para vender publicidad. Convence a cualquiera este hombre. Es más, él decía que este hombre, él mismo, había sacado más gente y había salvado más gente del purgatorio que Cristo mismo en la cruz del Calvario. Yo les decía al principio que esto era un trasfondo de la antigüedad, pero esto todavía hoy se sigue haciendo, querido hermano. Ustedes entran en internet y hay curas que te explican cómo sacar todos los días un alma del purgatorio. Y hay un viejito que en este momento no recuerdo cómo se llama, un cura, que los lleva contados. Lleva 33.000 sacados del purgatorio. Ahora también salió otra mujer hablando de esto, de cómo sacar el alma de un purgatorio. Así que, hermanos, este trasfondo histórico es en el que Lutero estaba viviendo. También, queridos hermanos, la tradición, voy a adelantarme un poquito, y la tradición en sí, querido hermano, no es en sí misma mala. Hay tradiciones que son buenas, pero hay una declaración en el concilio, allí del siglo XX, de Juan XXIII, que lo quiero citar porque es importante con la sutileza que se describe a la sola Escritura en la misma condición que la tradición y el magisterio.
El concilio dice así: es evidente, por lo tanto, que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia, según el diseño sapientísimo de Dios, están entrelazados, unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro. Y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen a la salvación de las almas. Querido hermano, no, y 1000 veces no, querido hermano. La sola Escritura es la única fuente de autoridad y la única forma de que vos y yo y cualquier persona pueda llegar a tener una relación con Dios. Querido hermano, este sermón que yo estoy dando no es inspirado. Quien habla aquí no es inspirado. Esta conferencia no es inspirada. Los libros que leemos, muy buenos libros que tiene aquí la editorial, no son inspirados. Es solo la Escritura inspirada por Dios. Así que, querido hermano, literalmente la sola Escritura fue rechazada por Roma. Pero como dije antes, no solamente por Roma. Hoy en día también la sola Escritura es rechazada por los evangélicos, con nuevas revelaciones extrabíblicas, con sueños, con personas que dicen que tienen una relación distinta con Dios, a la cual vos y yo no podemos acceder. Queridos hermanos, en Marcos capítulo 7, versículo 3, vamos a ver lo que dice Jesucristo acerca de la tradición. Marcos capítulo 7, versículo 3. Marcos capítulo 7, versículo 13, dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El versículo 8, Jesús le vuelve a decir lo mismo: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Queridos hermanos, ¿recuerdan este pasaje? Aquí Jesús está recriminando a que los judíos, estos fariseos y esta gente invocaban una palabra que era corbán, que significa ofrecido a Dios, y diciendo, en vez de ayudar a sus padres, que era el mandamiento, honrando a tu padre y a tu madre, ellos decían, yo no le quiero dar a mis padres. Entonces decían con sus bienes, esto es corbán. Entonces era para Dios, y eso limitaba la ayuda a sus padres, y no ayudaban a sus padres. Tiene una tradición. El mandamiento era honra a tu padre y a tu madre, ayúdalos. Jesús claramente está diciendo que no pueden ser invalidado el mandamiento de Dios, la Escritura, con una tradición. Invalidar literalmente significa privar de autoridad o cancelar de autoridad, querido hermano. Dios nos libre de estar a través de las tradiciones y costumbres invalidando la Escritura, dejándola sin autoridad. Querido hermano, la sola Escritura, como dije, no está en contra de la tradición o las enseñanzas de la iglesia, pero todas ellas deben pasar por el filtro de la palabra de Dios. Queridos hermanos, nosotros, y seguramente aquí en esta iglesia, citamos a los reformadores, a las enseñanzas de ellos, que son muy importantes, son muy buenas, pero todas ellas tienen que pasar por la palabra de Dios. Querido hermano, cuando tú lees un libro, un devocional, y estás pasando un libro muy bueno cristiano, tú siempre debes leerlo y puede ser muy bueno, pero tienes que ir a la palabra, tienes que pasarlo por la palabra de Dios, por el filtro. Solo cuando lees un devocional y estás leyendo la palabra de Dios, sabes que no hay ningún filtro para pasarlo. Pero tenemos libros buenísimos, pero son escrituras de hombres, no son inspiradas. Así que, hermanos, resumiendo un poquito aquí esta parte de lo que es la tradición, el magisterio y la sola Escritura, las tradiciones, el magisterio, la enseñanza de la iglesia es muy importante, sumamente importante. Tal es así que hay una frase que me encanta, que dice, si es nuevo, no es bíblico, y si es bíblico, no es nuevo. Porque claramente, queridos hermanos, estamos en un auge de encontrar cosas nuevas que funcionen, y hoy lo que es el pragmatismo es lo que funciona en la iglesia. No importa si está en la Biblia o no, pero me funciona. ¿No recuerdan cuando presentan a los pastores en algunas iglesias? Aquí el pastor nos va a traer
una nueva y fresca revelación. Hermanos, no tenemos que andar buscando nada nuevo. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Las escrituras ya están dadas. Pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir sola escritura? Sola escritura es que solo la palabra de Dios escrita, o solamente la escritura, es la única fuente final de autoridad para todos los asuntos de fe y práctica. Realmente sola es del latín base, única, y escritura se refiere a los escritos, ¿sí? Solo los escritos, sola escritura. Y vamos a ver un poquito ya ahora de teología, sacando ya la historia. No sé cómo voy de tiempo, si me falta, si voy bien o mal, pero la implicación del principio de la sola escritura, queridos hermanos. Allí es muy importante que vayamos al texto, uno de los textos principales, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Les invito a que vayamos allí para desarrollar un poquito de esta palabra, que la puedan subrayar. Y aunque esta palabra allí en griego, teoneftos, es la palabra que significa justamente exhalar o soplar, ¿sí? Y cuando leemos el pasaje, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Así es la palabra exhalar, soplar, que significa que es el soplo de Dios, ¿sí? No es inspirar, es soplar, que Dios sopló cada una de las palabras. Por eso dice toda escritura. Ya vamos a adelantar un poquito más de este concepto, pero quería basarme un poquito en lo que a veces erróneamente se cree que es la inspiración, o cómo se dio la inspiración. Queridos hermanos, hay una corriente que dice que fue meramente humana la inspiración. Y eso significa, o en otras palabras, naturalmente. O sea que los hombres, de lo que Dios decía, o de lo que veían de parte de Dios, o conocían de parte de Dios, como eran hombres muy inteligentes, o santos, o íntegros, de buena reputación, escribieron lo que le podía llegar a parecer de Dios. Esto se llama como inspiración humana o también natural. Claramente, vemos que en este pasaje de 2 de Timoteo 3:16 refuta este concepto, ¿no? Porque dice que es inspirada, que es soplada por Dios. ¿Pero qué? La escritura. Los autores no son inspirados. Es el texto inspirado. Así que, y no proviene del hombre. Por eso esta inspiración mecánica o natural no es de Dios, no es de la real, porque no tiene origen en el autor, sino en Dios. Esa es la primera de las objeciones en cuanto a lo que significa inspiración. Pero hay otra que a veces se confunde, y es la teoría del dictado, o mecánica también, como les decía recién, que es que los hombres solamente fueron instrumentos, como un secretario. Escribe esto, y uno escribe. Pero aunque en la escritura hay lugares como a Moisés cuando escribe la ley, ¿no? En Apocalipsis, el libro de Juan a las iglesias, a Jeremías, donde Dios le dice exactamente las palabras que debe escribir, claramente vemos en la mayoría de la escritura diversidad de lenguajes, diversidad de tipos de forma de expresión, ¿no? De estilos literarios, donde realmente está involucrada la persona. No es correcta la teoría del dictado, ¿sí? Ahora vamos a ver otra teoría que van a tener un poco ahí, se van a acordar de alguna historia, que es el concepto de que la inspiración fue solo conceptual, ¿sí? Y como diríamos, la musa inspiradora, que Dios inspiró. A ver, los hombres aquí, cuando hemos visto a nuestras esposas antes de ponernos el novio, o cuando éramos novios, la mirábamos y te imaginabas si le escribíamos un poema, ¿no? Y empezabas a crear cosas cuando la veías a ella. No, así no ocurrió la inspiración de las Escrituras. No dio un concepto y uno escribió lo que le parecía. Dios dio la idea y el hombre dijo, a ver, ¿qué hago con esto? Ese es otro concepto erróneo. Y por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 43, el versículo 160, el 119, 43, por lo menos lo leo, dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, no de conceptos. Esto es la verdad, no es una idea, no es una poesía creada, no es una ficción.
porque en tus juicios espero. El versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia. Querido hermano, no hay ficción en la inspiración, es la verdad. Segunda Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Hay una línea, un trazo, no es un concepto abstracto. Hay una línea trazada. Y esa es la tarea de los que predicamos la palabra de Dios, trazarla bien a la palabra de verdad. Y Jesucristo mismo lo afirmó. En Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es este concepto? El concepto correcto de la inspiración. Es que se llama plenaria y verbal. Plenaria significa que toda la escritura, todo el escrito y cada palabra del escrito fue inspirado por Dios. Toda escritura. Y diríamos entonces que por medio del Espíritu Santo, Dios inspiró cada palabra escrita en los 66 libros por los autores. La palabra inspiración alude a la causalidad, o sea, el origen divino detrás de los escritos. Es la acción directa de Dios en los autores humanos para crear la revelación perfectamente escrita. Es la obra misteriosa e incomprensible de Dios en la que Dios se sirve de la personalidad, estilo, carácter, lenguaje, historia de cada escritor humano para crear esta revelación divina. Perfecta porque ha sido inspirada. Theopneustos, soplada, exhalada en origen por Dios. Y los hombres fueron guiados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ir un poquito más a lo que es un poquito de la parte también teológica y técnica. El concepto de escritura. Grafé, ¿sí? La totalidad de las escrituras del Antiguo Testamento. Este es un concepto, querido hermano, técnico para determinar o reconocer, ¿sí?, la inspiración de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, se refiere a que la escritura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿sí?, ya veremos si en el Nuevo Testamento, por lo menos en el Antiguo Testamento sabemos que le escribieron por medio de los profetas. Amén. Ahora, si encontramos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que usa la misma palabra técnica, grafé, para referirse a la escritura del Nuevo Testamento, como se refiere a grafé, escritura, término técnico para referirse a los inspirados del Antiguo Testamento, podemos llegar a la conclusión de que toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirado y por ser inspirado, canónico. Vamos a ver un ejemplo. Le invito a que busquemos 1 Timoteo 5:18, ahí cerquita. 1 Timoteo 5:18. Dice allí, pues la escritura, grafé, dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Saben qué está refiriéndose aquí? A un escrito del Antiguo Testamento y a una escritura del Nuevo Testamento. Y lo toma de la misma manera con el título técnico de grafé, escritura inspirada y por ende canónica. Los pasajes son de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, donde dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y usa a Lucas, capítulo 10, versículo 7, para decir, y digno es el obrero de su salario. Pero ¿vieron cómo comienza el texto de 1 Timoteo? Pues la Escritura dice, grafé, Antiguo y Nuevo Testamento. Así que la Escritura, ¿sí?, está avalando la autoridad del Nuevo Testamento de la misma manera que el Antiguo Testamento. Jesús mismo dio esa autoridad a los mandamientos que le dieron a los apóstoles. Allí tenemos, por ejemplo, la palabra en 2 Timoteo 3:16, mira, otra vez un concepto que no quiero que se me pase, dice, toda la Escritura, y ahí da un concepto de universalidad, Antiguo y Nuevo Testamento, para entender que es de parte de Dios inspirada y por ende canónica. Entonces, queridos hermanos,
Hay más conceptos para ver esto, pero creo que voy con el tiempo bastante justo y hay conceptos que aún podemos ahondar más acerca de este término, pero vamos a avanzar un poquito y vamos a ver este proceso de inspiración. Vamos a ver el proceso de inspiración. Seguramente, si el doctor Emanuel tiene tiempo, nos estará compartiendo acerca más de esto. Vamos allí al proceso de inspiración. Y realmente, queridos hermanos, el proceso de inspiración fue de diferentes formas y procesos, ¿no? A veces Dios le pidió a las personas que escribieran lo que Él mismo estaba diciendo en forma de dictado, ¿no? Otras veces vemos que elaboró los pensamientos. Cuando vemos a Moisés describiendo la grandeza de Dios, Dios mostraba cosas y Él describía la grandeza de Dios. Vemos que afirmaba lo que Dios le mostraba, por ejemplo, como Moisés. David lo hacía a través de los cánticos, ¿no? Jeremías también en momentos difíciles. Salomón a través de la observación. Mateo y Juan, por ejemplo, estaban basados también en las experiencias que vivieron con Jesucristo. A veces las personas escribían todo el escrito, a veces tenían gente que escribía, ¿sí? Como Jeremías, que tenía a Baruch, y Pablo, que a veces usó de tercio, ahí un colaborador. Así que hubo distintas formas en el proceso de inspiración, ¿no? Cánticos, acontecimientos, experiencias personales de los apóstoles y profetas, pero siempre lo que se escribió fue lo que Dios sopló, ¿sí? Ya vamos a ver más acerca de estos conceptos, pero es importante que tengamos en claro esto. Pedro define aún mejor este proceso. Sigue ahondando más en este proceso. Le invito a que vayamos a 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 al 19. Y aquí es muy importante todas estas cosas, queridos hermanos, porque esto va a revelar mucho de lo que hoy estamos viviendo, para que podamos entender el error de lo que hoy estamos viviendo, ¿sí? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Lo tenemos allí. Dice la palabra de Dios: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense en este versículo del 12 al 14. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Sí? Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aquí podemos ver claramente el magisterio y la tradición. Se refiere a las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? Que eran importantes. Dice, yo me encargaré de que les quede un recuerdo. Yo me encargaré de enseñarles estas cosas. A ustedes algunos las saben, pero yo se las voy a recordar. La importancia de la tradición en el momento fundacional de la iglesia. Ahora seguimos leyendo. El versículo 16. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, escucha esto, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ustedes recuerdan que esto está Pedro, dando el testimonio del momento de la transfiguración. Esto se encuentra en Marcos capítulo 9, versículo del 1 al 13. Ahí encontramos esto. Dice, nosotros lo oímos, nosotros lo vimos. Esto de la transfiguración. Y fíjate que él va a hacer mención de que le está enseñando muchas cosas y ahora le va a explicar que no solamente le va a enseñar las cosas que Dios le decía, que les enseñaba, sino que ellos han vivido una experiencia increíble. ¡Wow! La transfiguración de Jesucristo. ¿Quién no había deseado estar en ese momento? Pero fíjate lo que él dice. Yo les enseñé
revelación directa de parte de Dios. Yo aún vi la transfiguración de Cristo. Yo he vivido cosas que ustedes no han vivido. Pero dice Pablo más adelante, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Querido hermano, qué importante que es confiar en una experiencia hasta de un apóstol como Pedro. ¡Wow! Parece que este texto dijera, es confiable lo que estoy diciendo por la experiencia que yo viví. Pero aquí el problema, o la importancia, perdón, es estudiar los idiomas en el griego, porque allí la forma de la estructura en el griego no está dando lugar a centrarnos en que, porque ellos eran los apóstoles, su palabra es más verdadera, y porque eran apóstoles, aparte vivieron lo que vivieron. El orden de esta oración en el griego es que tenemos más segura la palabra profética. Vieron que nuestra Biblia dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, la palabra de Pedro es más segura por lo que vivió. En el original griego, en la forma en que está escrito, en el orden de las palabras, da la idea de que no hace lugar a lo que atribuye a la experiencia, sino justamente da la idea de que en comparación la escritura es más segura, más confiable que cualquier experiencia. Aún la de un apóstol, aún la de haber visto la transfiguración. Entonces, cuando lees esta porción, recuerda, en el original dice, tenemos más segura la palabra profética, más que cualquier experiencia. Hoy estamos escuchando estas cosas, ¿no? Pero de la manera, tuve un sueño, Dios me dijo. Queridos hermanos, la palabra de Dios, la palabra profética es lo más seguro, aún que tú vivas experiencias sobrenaturales. Yo sigo hablando de milagros, hermanos. Amén. Aunque tú vivas un milagro de Dios, la palabra de Dios es más segura. Porque hay mucha gente que está viviendo muchas cosas según ellos con Dios, pero que la Biblia literalmente está en contra de lo que están viviendo. Querido hermano, tu experiencia no avala todo lo que tú vives. La palabra de Dios debe avalar lo que tú vives para saber que viene de parte de Dios. Porque aún un apóstol como Pedro, como Juan, no consideraban confiable su experiencia con Dios, sino lo que Dios les dijo que escribiera. Podemos definir esto, hermanos, como que lo creíble o lo que debemos creer, hermano, es lo que está escrito. No pongamos la mirada en otra cosa que no sea la Escritura. Por más buenos hombres que puedan parecerte, por más vidas buenísimas que veas que viven. Amén. Queridos hermanos, el versículo sigue diciendo que estemos atentos. Estar atentos. Hoy en día, ¿a qué estamos atentos, hermanos? ¿Qué estamos esperando de nuestros pastores cuando llegamos a la congregación? ¿Que nos cuenten sus experiencias? ¿Que nos cuenten sus sueños? ¿Lo bien que viven? ¿Lo ricos que son? ¿Lo pobres que son los que estamos del otro lado? ¿Y que no podemos vivir esa experiencia que ellos viven? Dice que estemos atentos como una antorcha que ilumina. Y querido hermano, lo único que podemos hacer para alumbrar nuestras vidas, para ser alumbrados y que realmente reflejemos a Cristo, es la Escritura. Antes de terminar con una aplicación, porque realmente, querido hermano, me gusta que esta información de la palabra de Dios no quede en solamente información, sino cómo lo podemos poner en práctica. Estamos aquí para aprender de la palabra de Dios, no para recibir solamente una información. La información no te cambia la vida. Poner en práctica la palabra de Dios sí te cambia la vida. Para muchos la palabra de Dios pasa a ser un conjuro mágico,
que solamente por decirla cree que vas a cambiar. Y solamente cambia aquella persona que pone en práctica la palabra de Dios, porque es la única que puede transformar las vidas. Porque sale con un propósito y no vuelve vacía. Y ahí en 2 de Pedro, en los versículos 20 y 21, dice algo muy importante, querido hermano. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Que ninguna profecía es de interpretación privada. Querido hermano, lo que hemos visto anteriormente, puedes darte cuenta que el hecho de decir la profecía o la palabra profética se está refiriendo al texto bíblico. Dice interpretación privada. O sea que no está basándose en las opiniones, querido hermano. Esto no es una opinión de un hombre. No le interpretaron y dijo, bueno, de lo que Dios me dijo, yo creo que podés andar por aquí. Y escribieron esto. No es de interpretación privada. Dice, traída por voluntad humana. Querido hermano, esto que tenemos en nuestras manos no es de la iniciativa de ningún humano. Una de las posturas más importantes que yo escucho es que, bueno, lo que pasa es que la religión la inventaron los hombres, la Biblia es un libro que la inventaron los hombres para poder ubicar un poco este concepto de esperar en algo o creer en algo. No tiene iniciativa en una humanidad. Esto viene como iniciativa de Dios, es un diseño de Dios. Por eso, hermano, esto no es un libro de consejos, es la verdad. Tampoco esto contiene la verdad, es la verdad. Hermano, permítame un poquito más. Dice allí el versículo, el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí la palabra inspirados no es la misma que theoneustos que vimos al principio. Es una palabra de un verbo que es fero, que significa ser traído o llevado. Es la misma, si ustedes quieren anotar el versículo, la misma palabra usada en Hechos 27:15, donde habla de una barca que es movida, que es traída, que es llevada por el viento. ¿Sí? Usa la misma palabra. Entonces, los hombres de Dios fueron llevados, movidos, inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que hoy tenemos en nuestras manos. Ahora, como dije al principio, me gusta aplicar la palabra de Dios. Hermanos, tenemos una responsabilidad. La iglesia tiene una responsabilidad. ¿Qué es la iglesia según la palabra de Dios? Es la columna y baluarte, sostén de la verdad. ¿Y qué enseña la iglesia? Lo mismo que dijo Pablo en 1 Corintios 15, versículo 3. Lo que asimismo recibí, esto mismo les doy. ¿Qué debemos predicar en la iglesia? Lo que hemos recibido. No es nuestra invención, no es nada nuevo. Es lo que hemos recibido como palabra de Dios. Que algunas son difíciles de entender, como dijo Pedro de los escritos de Pablo. Algunas son difíciles de entender, pero dice que los ignorantes tuercen, aún las cosas simples. ¿Saben quiénes los tuercen? Aquellos que son ignorantes de la palabra de Dios. Los que son movidos y llevados a través de doctrinas herejes y humanistas es porque no escudriñan las Escrituras. Queridos hermanos, quiero decirte esta mañana que cuando vos ves a personas siguiendo a herejes, no son inocentes. Porque tú y yo podemos estar engañados un tiempo, mucho tiempo, pero no todo el tiempo. Si escudriñamos las Escrituras. Si no, seremos engañados todo el tiempo. Así que no hay inocentes de estos lobos rapaces que todavía están dando vuelta y que todavía siguen habiendo más y más. Queridos hermanos, lo que nos ata la conciencia es lo mismo que ató la conciencia de Lutero, la sola Escritura. Hoy estamos rodeados de conceptos y tradiciones. No hagas, no te vistas, no vayas, no esto, no el otro. Los principios deben ser basados en la palabra de Dios. Y como dije al principio, por favor, hermano, esto que yo estoy diciendo aquí no es inspirado por Dios, es la Escritura lo único inspirado. Puede ser muy buen consejo, pero tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios.
Y si me permiten, no sé si alguno sabe de hermenéutica, que son las herramientas para el estudio bíblico. Quería dar un ejemplo porque yo quiero decirte esta mañana cómo poner en práctica lo que significa la sola escritura. Si yo te hago una pregunta, querido hermano, ¿qué significa ceñid? Ceñid. La mayoría me está diciendo, sí, ajustarse. Ahí, ajustarse. Pero ceñid, ¿significará eso bíblicamente? ¿Será eso bíblicamente? O yo busco la información de qué es lo que significa la Biblia en Wikipedia, en Google. Queridos hermanos, les voy a dar como una especie pequeñito examen en cuanto a ver esta palabra. En Éxodo capítulo 12, versículo 11, dice, preparados, estad listos vuestros lomos, los vestidos, porque mañana tenían que salir. ¿Recuerdan? Ceñid vuestros lomos, que son los vestidos. Efesios capítulo 6, ahí versículo 15, dice, ceñidos con el cinto de la verdad. Y en Pedro tenemos que nos dice, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Y en Lucas nos dice que debemos tener encendidas nuestras lámparas, preparadas. Entonces, cuando yo entiendo lo que ceñir significa a lo largo de toda la Escritura, que es la suma de su palabra en la verdad, puedo entender que ceñir no es ajustarme el pantalón, es preparar la mente para pensar. ¿Cómo preparo mi mente para pensar? Con la palabra de Dios, el cinto de la verdad. Ceñir con el cinto de la verdad es estar preparado la mente para pensar, para no ser engañado con conceptos que no sean la sola Escritura. Así que, hermano, no ignoremos, la ignorancia no te exime de la responsabilidad. No alegorices, por eso hice este pequeño ejemplo, que significa ceñir. No estamos para andar ideando cosas nuevas, de lo que me parece a mí ceñir. Tenemos que ir a la Escritura y a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento podemos ver que ceñir significa preparar la mente para pensar. Y como dije, solo la Biblia puede atar nuestras conciencias. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, realmente te damos gracias, Señor, esta mañana porque todos estos conceptos, Señor, que encontramos en tu palabra son realmente para poder entender lo que tú quieres para nosotros. Allí encontramos solamente lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú demandas, Señor. Los que estamos aquí queremos agradarte, queremos vivir vidas en agradecimiento a ti, Señor, pero qué ignorancia, qué necedad, qué rebeldía tendríamos si no vamos a lo que tú escribiste, que es tu mente, tu corazón, Señor, para poder llevar adelante esa tarea de vivir en agradecimiento a lo que vos hiciste por nosotros, Señor. Aquí, Señor, nos rendimos sinceramente que queremos agradarte, pero, Señor, también tenemos que reconocer que muchas veces buscamos en otros lugares en cómo seguirte, cómo agradarte. Señor, ayúdanos a poder entender esta mañana que solo tu palabra es la que nos lleva a poder vivir vidas que te den la adoración que tú mereces. Dios, te damos muchísimas gracias y agradezco, Señor, por cada hermano que está aquí. Gracias, Señor, por sus vidas. Bendeciles, Señor. Señor, a ti te damos toda la gloria. En tu nombre, amén. Bien, amigos, ya hemos terminado las primeras dos plenarias. Estamos aquí compartiendo con los hermanos precisamente una pequeña almuerzo. Y ahora van las próximas dos plenarias, así que estén pendientes de nuestro canal que vamos a estar llevando a cabo eso junto con el pastor Ariel Romo y el pastor Jonathan Murillo aquí en Costa Rica, en la Iglesia Palabra Viva Costa Rica. Bueno, por aquí tenemos al hermano Marcelo y su esposa Nancy. Hermano Marcelo, unas palabras para nuestra audiencia, por favor. Sé que está hermano, la carne es débil. La carne es débil. Cuidado, manténgase en oración. Un saludo para mi canal, Doctor Enoel Gobierno. Gracias a todos por el apoyo. Suscríbanse al canal, sigan la conferencia, hagan sus preguntas que van a ser contestadas. Si no, acá, durante la transmisión de
del canal Doctor Emanuel, donde se van a estar contestando todas las preguntas. Compartan, suscríbanse. Bendiciones desde acá de Costa Rica. Chao. Pero hermana Nancy, ¿cómo va todo hasta ahora? Dígame. Lindo, he quedado impresionada con la clase de Doctor Emanuel y de verdad me estoy enriqueciendo. Muchas gracias, qué bendición tan grande. Sí, qué bueno que nos tenemos por aquí, así que Dios le bendiga. Igualmente, gracias. Continuamos aquí hablando con los hermanos, ¿verdad? De las conferencias de Palabra Viva Costa Rica. Nuevamente manténganse, les voy a decir, como dijo el hermano Marcelo, suscríbanse al canal, denle like, compartan estos videos nuevamente, que es de gran información valiosa para todos ustedes. Así que manténganse con nosotros, que estamos nuevamente en las conferencias de Palabra Viva Costa Rica, auspiciado por Palabra Viva Navarra. Con este video queremos dar gracias a todas las personas que de alguna forma u otra cooperaron para que este viaje fuese posible. Trabajar para el Señor y unirnos como familia de diferentes partes del mundo es una de las cosas más bellas que podemos tener en el ministerio. Deseo que a través de estas fotos ustedes también sean partícipes de nuestro gozo en nuestro viaje hacia Costa Rica. Esperamos que este sea uno de tantos viajes para seguir proclamando y trabajando para la gloria de Dios.